Todas las grandes religiones del mundo tienen sus propias sagradas escrituras sobre las cuales basan su fe. El Islam, la religión de los musulmanes, usan el Corán. Los brahmanes tienen sus Vedas. Los zoroastrianos, Zenavesta. Los confucianistas, el I Ching. Y los budistas, el Tripitaka. Pero por encima de todo esto está la Biblia. ¿Por qué es así? ¿Por qué es la Biblia y no otra? La palabra de Dios. El tema de hoy es sobre la Biblia. Soy Daryl Domingo y están viendo El Mensaje. La Biblia enseña no solo morales, sino también, y lo más importante, la voluntad de Dios. Porque las palabras de Dios están escritas en la Biblia. Antes de probar esto, debemos entender primero, ¿cuál es la importancia de las Sagradas Escrituras o la Biblia? Leamos la respuesta en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Esto es lo que podemos leer. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La Biblia es el libro que necesitamos para ser instruidos en la justicia, para poder hacer lo que es bueno para nuestra salvación. Por eso cuando se nos predican las enseñanzas escritas en la Biblia, debemos creer que estas son las palabras de Dios, su voluntad que debemos obedecer. ¿Qué significa que las palabras en la Biblia fueron reveladas por la inspiración de Dios? Aquí podemos leer la respuesta en Apocalipsis 10:4. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Eso significa que Dios guió y vigiló a sus siervos cuando sus palabras estaban siendo escritas. Un ejemplo de esto fue cuando el apóstol Juan iba a escribir algo, ya que Dios no quería que esas palabras fueran escritas. Dios lo detuvo. Por eso ellos fueron protegidos por Dios de cometer errores cuando estaban escribiendo las palabras de Dios. Por eso, la Iglesia de Cristo afirma que la Biblia no contiene ningún error. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que la Biblia que usamos ahora es verdaderamente las Sagradas Escrituras? Leamos aquí en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La prueba de que la Biblia es verdaderamente las Sagradas Escrituras es la cualidad de las palabras escritas en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo dijo que la palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, las palabras en la Biblia deben ser verdaderas. Si las palabras escritas en la Biblia no son verdaderas, pues la Biblia no es la palabra de Dios. Pero si las palabras en la Biblia son verdaderas, está claro que la Biblia es la palabra de Dios. Pero, ¿qué significa que las palabras de Dios son verdaderas? Vamos a leer aquí en Isaías 46, en versículo 11, esto es lo que podemos leer. He llamado a un hombre del oriente que vendrá de lejos como un ave de rapiña y llevará a cabo mis planes. Lo he dicho y así lo haré. He hecho mi plan y lo cumpliré. Eso significa que si Dios lo dice, eso se cumplirá. Ya que decimos que las palabras de Dios están escritas en la Biblia, por lo tanto,
las palabras en la Biblia deben tener cumplimiento o deben suceder. La palabra de Dios es diferente a la palabra del hombre. La palabra del hombre con frecuencia se prueba falsa y no siempre se cumple, mientras la palabra de Dios siempre tiene cumplimiento y por lo tanto es la verdad. ¿Cuáles son algunas de las cosas escritas en la Biblia? Y ya hemos visto el cumplimiento. Vamos a leer en Mateo en 24, 6 a 7. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Lo que hemos leído es una profecía. Una profecía bíblica es algo que fue declarada hace mucho tiempo, que tiene que suceder en el futuro. De acuerdo con el Señor Jesucristo, ¿cuándo ocurriría esto? Cuando el fin del mundo está cerca. Podemos leer eso en Mateo 24, 3 y 33. ¿Y qué pasaría cuando el final esté cerca? De acuerdo con el Señor Jesucristo, habría una guerra que se rumorearía y daría a conocer en todo el mundo. ¿Y qué pasaría después de esta guerra significativa que se rumorearía en todo el mundo? Otra guerra significativa ocurriría, en la cual, de acuerdo con el Señor Jesucristo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estas dos grandes y significativas guerras profetizadas por Cristo, que están escritas en la Biblia, se cumplieron. Y el cumplimiento es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, las palabras en la Biblia son verdaderas, se cumplen. Esta es la razón por que estamos seguros que son las palabras de Dios. ¿Qué más fue profetizado cuando Cristo aún estaba aquí en el mundo? Y hemos visto su cumplimiento durante nuestro tiempo. Vamos a leer aquí en Mateo 24, 7 a 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. También fue profetizado por Cristo que durante nuestro tiempo habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Hemos visto el cumplimiento de todas estas profecías. Por ejemplo, ha habido muchos terremotos terribles que han sucedido en nuestro tiempo, incluso recientemente, como el terremoto de 7.1 que sacudió México el 19 de septiembre en 2017, o el terremoto de 7.8 que azotó a Ecuador el 16 de abril en 2016. Hoy, 20 millones de personas también están a la borde de la hambruna. Por eso las palabras en la Biblia son verdad. Es porque son palabras de Dios. ¿Cuáles son las otras profecías en la Biblia que también hemos visto el cumplimiento en nuestro tiempo? Daniel 12:4 podemos leer la respuesta de la Biblia. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. En esta profecía, la Biblia dice que el conocimiento aumentará. Y como resultado de esto, muchos correrán de aquí para allá. Lo que se menciona aquí es el ir y venir de personas o el transporte y también el movimiento de información o comunicación. ¿Cuáles son algunos ejemplos de transporte moderno que son el resultado del aumento del conocimiento del hombre? Por ejemplo, el avión,
el automóvil, también los trenes y otros más. ¿Cuáles son también algunos ejemplos de comunicación moderna que son el resultado del aumento del conocimiento del hombre? Por ejemplo, los teléfonos celulares, internet, satélite y otros más. Durante el tiempo de los apóstoles, ¿qué fue profetizado? Leamos aquí en 2 Timoteo 3, en 1 a 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Los apóstoles profetizaron que nuestro tiempo será un periodo de tiempo peligroso. Esto es debido a que los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Queridos amigos, tal como pueden ver y entender, todos los versículos anteriores que leímos de las Sagradas Escrituras o la Santa Biblia claramente describe lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Desde los terremotos hasta el hambre, hasta incluso cómo serán los periodos peligrosos. Dios ya declaró esto que ocurriría. Por lo tanto, estamos seguros que la Biblia que usamos hoy son las verdaderas Sagradas Escrituras, porque tiene la cualidad de las palabras de Dios. Lo que Él dice ciertamente se cumplirá. ¿Cuál es la instrucción de nuestro Señor Jesucristo sobre las palabras de Dios escritas en la Biblia? Leamos aquí en Juan 20, 30, 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Nuestro Señor Jesucristo nos instruye que debemos creer en lo que está escrito en la Biblia. ¿Cuál es la promesa de Dios a los que creen y obedecen sus palabras escritas en la Biblia? Los que creen en lo que está escrito y lo obedecen tendrán la vida eterna o serán salvos en el día del juicio. Por lo tanto, ¿qué tipo de convicción debemos tener como testigos vivientes del poder de las palabras de Dios escritas en la Biblia? Aquí podemos leer en Salmo 119, 41 a 44. Envíame, Señor, tu gran amor y tu salvación conforme a tus promesas. Así responderé a quien me desprecie, porque yo confío en tu palabra. No me quites de la boca la palabra de verdad, pues en tus juicios he puesto mi esperanza por toda la eternidad. Obedeceré fielmente tu ley. Debemos confiar en las palabras de Dios y obedecer sus leyes para siempre. Sin embargo, ¿cómo debemos usar la Biblia para que
nos beneficiemos y seamos salvos. En Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadirás ni le quitarás. Nos manda Dios que no debemos añadir a lo que está escrito, ni debemos quitar nada de lo que está escrito en la Biblia. ¿Cuál es la advertencia de Dios a los que añaden y también quitan algo de lo que está escrito en la Biblia? Apocalipsis 22:18-19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Los que añaden algo a la Biblia serán castigados, y los que quitan algo de la Biblia perderán su derecho en el árbol de la vida. Ambos no serán salvos en el día del juicio. Aquí en la Iglesia de Cristo siempre usamos las Sagradas Escrituras o la Santa Biblia como nuestra base de nuestra fe, ya que Dios nos la ha dado, podemos obedecer su voluntad y sus enseñanzas. Por eso, queridos televidentes, debemos obedecer fielmente todas las enseñanzas de la Biblia, enseñadas en la Iglesia de Cristo, porque estas son las palabras de Dios. Es nuestra esperanza, queridos amigos, que ustedes comprendan que las puras palabras de nuestro Dios Todopoderoso están escritas en la Santa Biblia. Visiten por favor nuestra página web insmedia.org para aprender más sobre la Iglesia de Cristo. Le damos muchas gracias por su tiempo. Soy hermano Daryl Domingo. Hasta la próxima.